Querido Quique, pues con gusto de saludarte y por supuesto con muchos datos, información y análisis, y por eso me acompaña esta mañana Arnulfo Rodríguez San Martín, el director de análisis de Grupo Financiero Multiva, y también Óscar Salcedo, el director de banca digital de Multiva. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí, como siempre. Un gusto, Rodrigo. Óscar, comienzo contigo porque pues ya a partir del lunes comienza a extenderse CODI, este sistema de pagos mediante código QR, y por supuesto pues se trata de una plataforma que resulta muy atractiva, muy interesante y en donde pues se va a ir avanzando, digamos, en su implantación para que ayudar y alineado con los objetivos de mejorar la inclusión financiera en México, que si lo comparamos con, ya no digamos con Estados Unidos o España o Alemania, si nos vamos a Chile o Brasil, pues México todavía tiene un largo camino que recorrer. Es correcto. CODI es la evolución de SPEI. Banco de México siempre se ha preocupado por ir haciendo mejoras al SPEI. No sé si recuerden, sobre todo la gente que hemos estado en la banca más de 10 años, que antes un SPEI se tardaba 30 minutos en llegar y ahora sucede en segundos. Que antes operaba de lunes a viernes y a las 5:30 todo el mundo tenía que hacer ya las operaciones porque se cerraba el día y ahora ya funciona 24 horas. Y últimamente también para facilitar las operaciones se vinculó tu cuenta de celular con tu cuenta clave para que en lugar de compartir los 18 dígitos dieras un número que ya conocías. Bueno, todo esto no fue lo suficientemente exitoso como para lograr competir con una transacción de tarjeta o con una transacción de efectivo. Ahora con CODI, en el código QR viene implícita ya la información de la cuenta clave, el banco, el monto, y ya no tienes que esperar los 30 minutos a que se preregistre la operación. Y cada uno de los bancos hizo la transacción de forma distinta. En el caso de Multiva, próximamente veremos la aplicación donde los clientes únicamente tendrán que tomar foto del código QR, revisar que los datos del pago son los correctos y si les complace, autoricen con su huella digital. Y entonces ya se pueden hacer los pagos lo suficientemente rápido y conveniente para que puedas escoger un nuevo tercer medio de pago y pues entrar a la competencia de los pagos. Sí, claro. La verdad es que además es muy interesante porque ahora que hablaba de comparar a México con otras geografías, yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen el equivalente al SPEI. Es todavía mucho más complicado, tienen mucho más restricciones porque no han podido ponerse de acuerdo. Pues como tienen banquitititos y bancotototes, pues no ha resultado sencillo. Y de un sistema como CODI, pues la única vez que lo pude ver fue en China, pero ahí es privado, lo hace WeChat Pay y Alipay. Y el nivel de inclusión financiera que les ha generado pues es extraordinario y uno pensaría que en México eso va a permitir un incentivo fuerte para que cada vez más usemos menos efectivo con las ventajas que esto tiene, ¿no? Es correcto. Este tipo de aplicaciones, como funcionan las nuevas tecnologías, normalmente los primeros que los adoptan son los pioneros tecnológicos, que es la gente que sabe más de finanzas o de la industria que estemos hablando de las soluciones. Y lo que hacen es que si les funciona y les funciona bien, lo empiezan a adoptar como parte de su vida y luego empiezan a platicarlo con la gente que es menos digital que ellos y entonces se convierten en embajadores. Y así empieza creciendo cada vez la pirámide para que con el uso de CODI, que es este caso, pues se logre más inclusión financiera y con esto se logre cada vez que haya menos operaciones en efectivo. Por supuesto, y el objetivo, por lo menos el que se habló el lunes, Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, que es quien pues lleva la iniciativa, es interesante además que no es privada, como ya decía, en el caso de China son 2 empresas, aquí es digamos una iniciativa transversal y eso ayuda también mucho a que todos vayan avanzando de manera igual, pero hablaba de 37 millones de usuarios potenciales, ¿no? Que es el objetivo, digamos, de aquí a los siguientes años. Es correcto. Además que en México existen 70 millones de celulares inteligentes o que podrían tener las capacidades para correr el CODI y de estas 70 millones de personas, solamente 35 cuentan con una cuenta bancaria. Entonces, ese es el target que debemos estar atacando a todos los bancos para mejorar la inclusión financiera del país. Sin duda clave, Óscar. Y estimado Arnulfo, ¿cómo se ve hacia adelante, sobre todo no tanto la inclusión financiera, que es un tema clave, pero sobre todo pues otros temas que han venido? Uno, el juicio político en contra de Donald Trump y eso en qué perspectiva nos deja en la ratificación del TEMEC, que si bien sigue actuando el Telecán, pues eso nos permitiría tener un poco más de certeza, por lo menos para la inversión en un momento
bien interesantes para México. Sí, de hecho, bueno, estamos en octubre. Octubre tradicionalmente un mes difícil para las inversiones. Yo creo que tanto la administración de Estados Unidos como el Congreso son sensibles a este tema y hay la posibilidad de lograr ver la aprobación del TEMEC. En ese sentido, el subsecretario Seade ha dado muestras, ha manifestado que él ha tenido comunicación con Nancy Pelosi, líder de los representantes de Estados Unidos, y que tiene la certeza de que son dos temas diferentes. De hecho, la aprobación del TEMEC va más por lado de temas técnicos, cómo reducir la vigencia de las patentes en México. Es un tema más de voluntad política que creo que vamos a poder ver aterrizado pronto. Estimado, por último, preguntarte, ¿cómo se ve el panorama económico? Ya vamos entrando al cuarto trimestre. El tercero, si uno va viendo las señales de, por ejemplo, la actividad industrial o el sector de la construcción, incluso la balanza comercial o el cobro de impuestos en el informe de finanzas, en donde hubo una caída del IVA y del ISR, pues hablaría de cierta debilidad en el consumo. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a la economía en esta parte del año que vamos? Desafortunadamente no va bien. Efectivamente, ya prácticamente el consenso de los analistas ha reducido a menos de 0.5% el crecimiento de este año y no se ve un choque que cambie esta dinámica de ralentización económica. Sí, ayer el Banco de México daba a conocer el promedio 0.43% para este año, si no me equivoco 1.3% para el 2020, es decir, va bajando la perspectiva conforme avanza el año y ya de cara al 2020. Les agradezco a ambos que hayan estado aquí esta mañana. Un placer, Rodrigo. Un gusto. Estimado Quique, pues te mando los micrófonos. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.